The Wild Project. Entonces vamos a intentar comprender un poquito la relación de Ucrania y Rusia histórica, que creo que es importante también, ¿no? Además, tú antes de la charla pues me pasaste como unos puntos importantes para comprender Ucrania, Rusia, la relación que tienen. Guerra civil rusa. Vamos a empezar por los inicios. Ucrania. ¿Qué pasa con Ucrania en la guerra civil rusa? Mira, esto es muy curioso, ¿no? Cuando, bueno, estamos en plena Primera Guerra Mundial y estalla la Revolución Rusa, triunfa la Revolución de febrero, luego la de octubre, y al final, bueno, hay una guerra civil entre, vamos a decir, los bolcheviques y el ejército, vamos a decir, zarista, ¿no? El llamado Ejército Blanco, el Ejército Rojo contra el Ejército Blanco. En Ucrania la cosa era diferente. ¿Por qué? Porque en Ucrania había un movimiento nacionalista ucraniano de gente que quería ser Ucrania y que no quería identificarse ni con Rusia, ni con el Imperio Ruso, ni con la futura Unión Soviética. No, bueno, iban a su aire, ¿vale? Entonces, ¿Ucrania en ese momento era un país propio? No era un país propio. Era una parte de Rusia. Era una parte, exacto, una parte de Rusia, con un movimiento nacionalista. Es verdad que había algún territorio que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, pero bueno, el grueso de Ucrania era Rusia. ¿Qué pasa? De repente tenemos la guerra civil rusa, que estamos en Ucrania, se dan 4 bandos. Ni uno, ni dos, ni tres. Joder, 4. casi nada para el cuerpo. Tenemos al Ejército Rojo, de los bolcheviques, al Ejército Blanco, zarista, es decir, bueno, pro antiguo régimen, etc. Tenemos una parte nacionalista ucraniana que aboga por una Ucrania independiente. Y luego, por último, tenemos al ejército magnovista, que se llama el Ejército Negro. ¿Quiénes era el Ejército Negro? Pues bueno, era un ejército de ideas, para entendernos, un poco simplificado, de ideas anarquistas, que estaba formado por campesinos ucranianos. Entonces, este Ejército Negro es clave en la guerra civil rusa porque debilita al Ejército Blanco, colabora con el Ejército Rojo y gracias a que es bastante efectivo este Ejército Negro, a pesar de no tener mucha formación militar, a pesar de estar compuesto por campesinos. Bastante dura. Sí, es bastante duro, hacen ataques muy rápidos, se atacan, se retiran, son como fantasmas. Y consiguen debilitar bastante al Ejército Blanco, de tal forma que el Ejército Rojo arrasa al Ejército Blanco, ya te digo, con esta ayuda del Ejército Negro. Y luego, una vez el Ejército Blanco ya está prácticamente derrotado, el Ejército Rojo lo que hace es traicionar a sus antiguos aliados, que realmente no eran aliados, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y bueno, acaban triunfando los bolcheviques también en toda Ucrania, porque el bando ese nacionalista independentista dura muy poquito, es el que menos fuerza tenía de los 4 bandos. Y también es derrotado. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, se implanta la Unión Soviética y ahí aparece, claro, la República Socialista Soviética de Ucrania, como una entidad metida dentro de la propia Unión Soviética. Pero esta traición, ¿no?, que había hecho el Ejército Rojo al Ejército Negro, y luego también estos elementos nacionalistas ucranianos, que siguen estando ahí, aunque no fuera un ejército, estaban ahí. Empieza a quedar ese sentimiento anticomunista. Y cuando llega Stalin al poder, pasa lo que se llama el Holodomor, que es una serie de hambrunas terribles que ocurren en Ucrania, en las que, bueno, las cifras van de entre 2 millones de muertos y 12 millones de muertos por culpa de estas hambrunas. Y no hay consenso entre los historiadores, pero parece que en cierto modo, estaban planificadas, ¿no?, para acabar con esta población anticomunista de Ucrania y repoblarla con otra población de etnia rusa. Exacto. Bueno, pues al final este anticomunismo sigue permeando en todas las capas de la sociedad, ¿no?, ucraniana. Y de hecho, cuando llegan los nazis a Ucrania en 1941-42, en plena Operación Barbarroja, pues les reciben como héroes. Porque se les ven como, hostia, estos que vienen aquí a liberarnos. De Rusia, ¿eh? Exacto, estos que vienen aquí a liberarnos del yugo comunista, ¿no?
Y bueno, finalmente, pues oye, los alemanes desechan un poco la ayuda ucraniana porque se creen que ellos solos pueden con todo. Al final no fue así. Spoiler. Sí, por suerte. O sea, la gran Por cara de suerte. Hitler fue intentar conquistar Rusia. Exacto. Y no contar con los ucranianos para ello porque eran vamos, si lo que necesitaba la Wehrmacht eran hombres, en Ucrania tenía hombres para dar, tomar y regalar. Bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial y... Los nazis han perdido. Los nazis han Spoiler perdido. 2. Los nazis han perdido. La Unión Soviética es ya un país que está cada vez creciendo más económicamente y que ya es indiscutiblemente la segunda potencia mundial. Ujú. Y bueno, pues los ucranianos poco pueden hacer, estos ucranianos anticomunistas poco pueden hacer ante la todopoderosa Unión Soviética. Es en esta época, cuando Stalin, le da Crimea a la República Socialista Soviética Ucraniana. ¿Por qué? Si Crimea ha sido siempre rusa. Bueno, a ver, pues se lo da por un simple tema burocrático. Porque Crimea no estaba conectada por tierra con el resto de Rusia, en cambio, sí estaba más conectada con Ucrania, entonces por temas de abastecimiento energético, etcétera, pues era mucho más fácil que estuviese integrada. Como al final todo era lo mismo, todo Claro. era Unión Soviética, por un tema burocrático de organización, era más fácil que estuviese integrada en la República Socialista Soviética de Ucrania. Claro, en ese momento nunca se hubiera pensado por Claro, parte de Stalin de que claro. la Unión Soviética se iría destruyendo. Claro, ellos no pensaban eso porque tú dices, oye, si cada vez estamos creciendo más, Al crecemos revés. a un ritmo a un porcentaje mayor que el de Estados Unidos. Si esto, vamos a ser la hostia. Claro. Bueno, pues la cosa es que al final hay una crisis tremenda en la Unión Soviética, de la que podríamos hablar mucho, pero no vamos a saltar un poco. Daría porque para daría para otro podcast. podcast. Pero bueno, al final la Unión Soviética se desintegra. desmembra. Ujú. Y bueno, pues Ucrania recibe su estatus como nación independiente por primera vez prácticamente en la historia, ¿no? Y se da el caso en Ucrania que, Porque Ucrania, solo Sí. antes de seguir, nunca había sido un país independiente. como tal, no. Como tal, no. No. Sí es verdad que había habido algún levantamiento que había proclamado la independencia, pero como tal, como Era la país primera independiente, vez era la en su primera vez historia. que tenía un gobierno estable, que tal igual. A diferencia que en otros países, que en otras exrepúblicas soviéticas, la independencia llega con una crisis económica terrible. Y bueno, pues mal asunto, ¿no? Porque cae un 53% el PIB, si no recuerdo mal, de Ucrania. Es decir, que estamos hablando que ni la Gran Depresión había traído una crisis Justo cuando se independiza. justo cuando se independiza. Comenzamos bien. empezamos bien la historia, país. ¿no? Y bueno, y eso hace que siempre durante toda la vida de Ucrania como Estado independiente haya habido bastantes revoluciones, haya habido pues bastantes líos de levantamientos populares, de este tipo de cosas, ¿no? El país estaba muy dividido. El país estaba... Como dicen incluso, ¿no? Que el río separaba un poco la parte derecha, que sería Exacto. más rusa, y la parte izquierda más europea. ¿Eso era así ya? Eso ya es así. Era así. Exacto. En ese momento ya había esa separación Sí. tan fuerte. Y esa separación es prácticamente histórica porque ya te digo que el oeste ucraniano estaba, vamos a decir, era más pro Imperio Austrohúngaro en su día, mientras que la parte oriental era más prorrusa. Y ese tema que bueno, se ve sobre todo en el tema lingüístico, ¿no? Del porcentaje de personas que hablan ruso como lengua materna en un sitio y en otro, pues ya se ve desde tiempos desde principios de siglo.